El asunto es que sí necesitamos entender lo que está pasando allá afuera. We do need to understand what is happening out there. Me da pena que las congregaciones se mueven como una ola. It's a shame that I do see congregations moving like a wave. No aquí. Not here. Yo creo que nosotros, Dios nos dio algo I do believe that God did give us something que le dio a los hijos de Isaacar. which He gave to the sons of Issachar. ¿Se acuerdan los hijos de Isaacar? Do you remember the sons of Issachar? Jacob oró específicamente por ellos. Jacob specifically prayed for them. Jacob le llegó a decir, Jacob came to say, tú eres como un burro fuerte. you are like a strong Donkey. donkey. Y es cierto, le dijo, seréis entendidos en los He tiempos. said, you will understand the times. Más adelante el rey David explicó esto bien. Later on, King David explained all of this. Quería gente como a nosotros cerca, He wanted people like us near him, porque iban a llegar los días because the days would come que no iban a saber qué hacer. which they would not know what to do. Y los hijos de Isaacar sí sabían qué hacer. The sons of Issachar did know what to Y do. ustedes y nosotros tenemos un mapa. You and I have a map. Desde el 2011 Starting from 2011, estamos trabajando con ese mapa, we have been working with that map, con esa trayectoria. with that trajectory. Creemos la Biblia al 100%, We believe in the Bible 100%, pero creemos las palabras de Jesús cuando Él habló sobre Israel. but we believe in the words of Jesus when he spoke over Israel. Y eso es como un reloj profético para nosotros. And that's like a prophetic clock to us. Es más, es una encomienda, It's a commandment. es un mandamiento. It's a Commandment. Porque si ahora podemos estar llenos del Espíritu Santo, because if now we can be completely filled with the Holy Spirit. porque si ahora podemos recibir el bautismo en fuego Because if we can receive the baptism of fire de la mano derecha from the right hand, del que tiene la ley del fuego, from the one who holds the law of fire, como oró Moisés, just like Moses prayed. y Él está sentado a la diestra del Padre, Jesús, And Jesus is sitting at the right hand of the Father. y es el único que puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. He is the only one that can baptize in spirit and fire. Entonces yo quiero Then I want this. que Él use su mano derecha I want him to use his right y la ley del fuego hand to bring the fire y la lance sobre mí, sobre nosotros, and to cast it upon us, pour it upon us. como hizo en el monte Sinaí Just like how he did it in Mount Sinai y como hizo en el aposento alto. and how he did it in the upper Todo es Biblia, todo está ahí. Everything's written here. It's all in the Bible. Usted necesita, como dicen en inglés, dig in. You just need to dig in. Y la suma de su palabra, And the sum of his word, toda ella, the entirety of it, desde Génesis from Genesis hasta Apocalipsis. to Revelation. Y si le gusta leer un poco del libro de Enoch, And if you do like to read the book of Enoch, hágalo, do it. no se asuste. Don't get scared. Pero si Judas lo hizo, But if Judas did it, el medio hermano de Jesús, the middle brother of Jesus, y otros lo hicieron y lo dejaron saber en la Escritura, and the rest of them did it, and they let us know they did. ¿quién era Enoch? Who was Enoch? Séptimo desde Adán. The seventh son of ¿Qué número? ¿Qué número? Séptimo desde Adán. Eso es otra cosa que y cuando escucho la numerología de Dios, That's something else that when I hear about God's numerology, digo, tú eres el arquitecto del universo. I tell him you're the architect of the universe. Tú eres el matemático You're del the universo. mathematician of the Ni una palabra, Not one word. ni una jota, No ni un número cae en tierra number will fall empty on the sin hacer lo que él encomiende without accomplishing what he called it al declarar su palabra. by declaring his word. So, hoy les voy a hablar Today I'm going to speak about de lo que quizás ustedes no se esperan que le vaya a hablar. perhaps something you're not thinking that I'm going to speak about. Pero se lo acomodé de cierta manera But I made it in such a way que usted se va a dar cuenta. where you will notice. Porque yo sé que ustedes son entendidos en los tiempos. Because I know that you are understood in the times. Y se acordarán de aquel hombre de super fuerza
You will remember that man that had Super strength. super strength, Cabello largo. long hair, No, que le pusieron por nombre Sansón. who they called Samson. Nazareno o Nazaraíta. Hay una variación en la palabra. Everything it describes it in the word. Pero son personas dedicadas para Dios. There are people who were dedicated to God. Y el secreto supuestamente estaba en su cabello. The secret supposedly where his strength was in the hair, Pero eso es como la CIA. but that's like the CIA. CIA. Es un cover. It's Es un cover. the CIA was like undercover. Es un cover nada más. Su fuerza estaba donde. His strength was where? Usted creyó a la CIA, perfecto. Es lo que ella quiere. Su fuerza no estaba en el pelo en realidad. His strength wasn't really in the hair. Su fuerza estaba en el Espíritu de It was Dios. in the Spirit of God. Cuando venía sobre él When it would come over him, y podía hacer cosas increíbles. he had superhuman strength. Y estaba dispuesto And he was determined and able to. hasta dar su vida por los propósitos de Dios. He was willing to give his life. Así murió, And that's how he died. ¿no? Y estaba ciego. And he was blind. So, en esta mañana, So this morning, dependiendo del Espíritu de Dios, coming from the Spirit of God, yo sé que usted va a entender esto. I know that you will understand this. La hermana Mary dijo que hay una crisis, no sé si se dieron cuenta. Sister Mary said that there was a crisis. Hay una crisis allá afuera There is a crisis out there. y necesitamos saber qué hacer. We need to know what we need to do. So, comienzo con una pregunta. So I'm starting with a question. ¿Qué ave abandona sus polluelos? What mother bird Ave, or bird. bird abandons its baby chicks? ¿Y qué bestia sus críos en el campo? And what beast leaves its young one in the field? So, alíñese con el pensamiento en esta mañana. ¿Qué ave abandona sus polluelos? So what bird leaves its baby chicks? ¿Y qué bestia sus críos en el campo? And what beast, what animal leaves its young ones in the field? Esta nación hoy celebra el Día de la Madre This nation today, they are celebrating the day, Mother's Day. y otras naciones lo hacen en diferentes fechas. Other nations do it on different dates. Pero vamos a hablar de esta nación But let's speak about this nation. y recuerde eso que estamos hablando. Remember what we're speaking about. So, yo meditaba en esto pensando I was meditating on this and thinking, en la nación que hoy celebra su Día de las Madres in the nation that is celebrating the Mother's Day today, y a la vez and at the same time, se prepara para la guerra they are preparing for war contra la Corte Suprema against the Supreme Court y la ley de la tierra. and the law of the earth. So, vamos a pensar sobre esto en esta mañana, So let's think about this, porque esto es algo que es el mejor regalo que una madre le puede dar a una hija, This is something that it's one of the greatest gifts a mother can leave to her daughter, o una madre le puede dar a sus hijos. or a mother can give to her children. So, le dije al Señor, So I told God, puedo hablar de la mujer virtuosa en este día can I speak about the virtuous woman on this day y pretender que todo marcha bien and pretend that everything's going well para esta conmemoración del día de hoy. for today's commemoration, for today's, Y posiblemente es lo que se hace por todos lados. and it's possibly what everyone does everywhere. Pero el Espíritu de Dios trató conmigo But the Spirit of God dealt with me, y yo entendí esto. and this is what I understood. O puedo hablar la verdad desde este púlpito Either I can speak the truth from this pulpit y exhortar a las mujeres virtuosas and exhort the virtuous women que están presentes that are present a cuidarse del peor ejemplo to guard themselves from the worst example, que una madre insensible which an insensitive mother le pueda dar a sus hijos y a la comunidad.
could give to her children and the community. Nunca antes en esta nación Never before in this nation se ha defendido una ley que literalmente has a law been so violently defended que abandona los polluelos y los críos a morir en el campo. that abandons the young ones, To die in the to die in field. the field. Para una madre esto es For a mother, this is la ley del aborto. the law of abortion. Esto se está hablando por todo el mundo. This is being spoken about everywhere in the world. Pero esta nación está actuando como Amalek. This nation is acting like Amalek. En realidad, cabeza de naciones. In reality, the head of the nations. Pero así Dios está tomando nota. But this is how God is He's taking note of all of this. Y cuando digo esta nación, créame, And when I speak about this nation, believe me, hablo de la presente administración. I am speaking about the present administration. La ley del aborto. The abortion law, Y hay mujeres que no entienden esto, no es su culpa. there's women here that, they don't understand this and that's not their fault. Le han llenado la cabeza de otras cosas. They have been filled with other things by society. Y si va a la Biblia, posiblemente ni encuentra la palabra aborto. And if you go to the Word of God, you probably won't even find the word abortion, O sea, como una acción y un verbo. like an action or a verb. Se puede mencionar y dar a entender. It's not heard about. En inglés usan miscarriage. In English, it's heard as a miscarriage. Repito, algo cuya acción o verbo de abortar, Something which it gives an action or a or verb, a verb to abort, to abort. no aparece en toda la Biblia It does not appear in the Bible de esa manera. in that way. Lo más cercano a una raíz hebrea The closest thing to the Hebrew root es la palabra neph. is the word neph, Y lo busqué en el Strong and I looked it up. 5309, si usted está tomando nota. Strong 5309. La palabra neph, N-E-F, The word neph, nephel, neph, caerse, to fall down. como cuando se cae algo de un árbol, Like when something falls off the tree, caerse. to fall. Y otra palabra que alude a lo mismo, And another word that is pero que la tradujeron gigantes. It was translated as giants. it's translated as giants Después del diluvio. after the flood, Y se encuentra como los caídos and they are described as the fallen antes del diluvio. before the flood. Eso es lo más cercano a aborto, abortivo, miscarriage. That's the closest to miscarriage to an abortion. Nefel, Nephilim, Nefel Nephil, y Nefilim. and Nephilim. Antes del diluvio Before the flood y después del diluvio. and after the flood. En el griego ellos no tienen problema, In Greek, they have no problem porque si ellos no se la saben, because if they didn't know it, se las inventan. they would invent. Pero yo quiero llevarles al primer momento donde la palabra se utiliza. But I want to take you to the first time in the word where it is being utilized, En la palabra hebrea. in the Hebrew word. Otra vez, nefel, So once again, the word nephil, abortar, to abort, nefel, nephil, caerse, to what? to fall. To fall. O también, antes del diluvio, Or before the flood, a los to caídos, the fallen, nefilim. Nephilim. Strong 5303. Strong 5303. ¿Por qué le digo estas cosas con detalle? Why am I giving so much detail to these things? Para que lo que usted cree y su base So that what you're believing in, the foundation, esté fundada en la palabra de Dios. it is founded in the Word of God. Porque ustedes tienen al Espíritu de Dios You have the Spirit of God. y no va a haber quien los detenga. There's no one that's going to be able to stop you. Van a entenderlo You will understand it. y van a saber qué hacer. They will know what to do. Entonces, yo creo que eso es un honor So I do believe that is an honor.
Número uno, que usted haya continuado viniendo a esta iglesia pequeña, como dice la pastora. Number one, that you still have continued to come to this church, this small church, Pero es necesario ser como los hijos de Isaacar. but it is necessary to be like the children of Issachar. Y Pedro entendió esto, el apóstol. The apostle Peter understood this. Dijo, es necesario obedecer a He Dios said it is necessary to obey God antes que a los hombres. before man. So, el hablar de estas cosas no es para ofender a nadie. To speak about these things is not it is not meant to offend anyone. No es para que usted se sienta mal. It's not so you feel bad. Lo que pasó en el pasado, What happened in the past, pero eso es a los que le aplica esto, this is to those that ya pasó. applies to. No hay nada que usted pueda hacer. There's nothing you can do. Pero este fundamento But this foundation te va a hacer y ayudar a entender will allow you to understand cómo Dios mira estas cosas. how God looks at these things. Y cuando tú viniste a Cristo Jesús, When you came to the feet of Christ, tú hiciste borrón y cuenta nueva. everything was made new. Y eso es lo que vale delante de Dios. And that's what counts before God. So, habiendo dicho eso, So having said this, abortar un feto adrede so to purposely abort a fetus, es tan abominable para Dios. it's such an abominable It's an abomination to God. So big of an abomination. thing unto God Que no está en su vocabulario that it is not even in his vocabulary como una acción o verbo. as an action or Es tan terrible ese acto it's an act. This is que Dios no lo incluye en su palabra. God does not include this in his words, in his language. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? You know what the word says of God? No cae en tierra, It does not go to the ni retorna a su boca vacía. or does it return back empty. So hay verbos y acciones There are verbs and actions que Dios mismo no quiere usar, which God himself does not want to use. porque su palabra una vez sale, Because once the word is out of his mouth, jamás caerá en tierra never will it fall to the ground, y quedará sin cumplirse. nor will it stay unfulfilled. Cuidado con lo que hablamos y decimos, Careful with what we say and do, porque la palabra de Dios es viva because the word of God is living. y por el Espíritu de Dios By the Spirit of God, ella da vida, she gives life, no muerte, not death. no mata. It does not kill. So, si para Dios la vida está en la sangre, So for God, if life is in the blood, y usted ya entiende eso, and you already understand this, si la vida está en la sangre, if life is in the blood, entonces abortar un feto then to abort a fetus, es terminar con una vida por desangre. it is to end a life by blood. Is that? Se interrumpió el embarazo. By interrupting the pregnancy. So, entendamos estas cosas porque We need to understand these things. hoy en día hay quienes te apagan el micrófono si tú hablas esto. There are days where there are people that will turn off the mic when you start speaking about these things. Hay estaciones de radio que no te van a dejar hablar. There's radio stations that will not allow you to speak on this. Hay estaciones de televisión que no te van a dejar hablar. These stations that do not allow this. Y hay quien ya está oyendo estas cosas But there are those that are already hearing about this para saber quiénes son to know who they are y quiénes no son. and who are not. Pero usted necesita entender lo que está pasando. You need to understand what is happening. Que no hay nadie ya, no hay uno solo There's not one que sea justo. that is just. Todos se han apartado de Dios. They will all be set apart from Cada cual ha tomado su camino Everyone has chosen their path para hacer lo mejor que quiera hacer. to do the best and what they choose to do. En cierta manera estamos volviendo a los tiempos de los jueces, We are returning back to the times of the judges, donde cada cual hacía el bien que le parecía, where everyone did as he pleased hasta que Dios apretaba el cinto. until God would take a hold Y entonces pegaban el grito and that's where they would y clamaban a Dios. and they would cry out to Y God, Dios los escuchaba and God would listen y to le them, daba otra oportunidad. and He would give them another opportunity. Pero ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros. But now we have the Holy Spirit in us. Ahora el Espíritu Santo está en la The tierra. Holy Spirit is now
on earth. y ha sido derramado sobre toda He carne. has been poured over every body. Por eso Jesús está sentado a la diestra del That Padre is why Jesus is sitting at the right hand of the Father. y tiene la ley de fuego en su mano derecha. He has the law of fire in his right hand. Pero envió al Espíritu Santo But he has sent the Holy Spirit aquí a esta tierra to this earth para que estuviera con so nosotros that he could be with us y en nosotros. and in us. Estos ojos ven lo de afuera, These eyes see the external, pero con la ayuda de Dios podemos ver desde adentro but with God's help, we can see the por internal el Espíritu de Dios. through the Holy Spirit. So, amados, recordamos esto de la sangre, So let us remember this about blood. porque es muy fácil hoy en día It is really easy now interrumpir un embarazo. to interrupt a pregnancy. Y no se diga hasta la edad que tenga, So until whatever age, un mes, dos, the time frame, no matter the time frame, 1 month, 2 months, 9 meses. 9 months. So, busqué en la Biblia el ejemplo de una madre So I looked for an example of mother in the Bible que fuera a la par con lo que esta nación, recordad, estoy hablando de esta nación, so who would kind of be similar to what's happening in this nation. esta nación que está provocando a la Corte Suprema This nation that's provoking the Supreme Court a afirmar esta ley confirm this law, y no lo hallé. and I could not find it. Y recordar que en este momento Remember, at this time, hay lugares en esta nación there are places in this nation donde han tenido que pedir por seguridad extra, where they have asked for extra security porque se ha levantado because something has risen, el enjambre the chaos, an uproar para atacar a aquellos to attack those que están en contra de la ley del aborto. that are against the abortion law. Y ahora quieren llegar a las iglesias Now they want to come into the churches porque creen que de ahí viene esto because they believe that this is where it's coming from. y que algunos jueces de la Corte Suprema And some judges in the Supreme Court, tienen sus convicciones que originan o comienzan ahí. they have their own convictions. So, ¿qué nos está diciendo esto? So what is this telling us? Si vamos a entender los tiempos. If we are to understand the times, Jesús también dijo, Jesus also said sería como en los días de it would also be like in the days Noé, of Noah, antes before y después del diluvio. and after the flood. The fallen one, los caídos, The fallen ones y los nefilim, and the fallen, que luego lo traducen como los gigantes which later were translated as the giants antes del diluvio before the flood, y los caídos después. and the fallen were after. Pero Jesús no se quedó ahí. But Jesus did not stop there. Jesús también dijo, y sería como en los días de Lot. And Jesus did not stop there. He also said it would be like in the days of Lot. Y luego el profeta Daniel dice, The prophet Daniel said, en estos in días, these days, en los días de los tiempos finales, the final days, los entendidos resplandecerán. will persevere. Y dijo, el que hace justicia, The one who does justice, haga justicia todavía. you should still do justice. Y los impíos, And los que hacen iniquidad, those that sin, iniquity, hagan iniquidad todavía. let them continue. In ¿Qué es lo que está pasando? what is happening? Que las profecías se están cumpliendo. The prophecies are being fulfilled. Y la iglesia necesita entender And the church needs to por understand el Espíritu by the Spirit lo que está pasando what is happening, para que pueda hablar so they are able to speak con convicción, with conviction, con poder y autoridad. word, and authority. A eso nos ha llamado Dios. God has called those. Y no podemos entonces ir como va la sociedad. We cannot go as society goes Por salvar nuestra posición, just to save our position, vamos a hablar conforme a como ellos hablan. to speak just the way they are. Porque aquí les voy a mostrar algo. Because here I will demonstrate something. Buscando esta madre, Trying to find this example of a mother.
o buscando esta mujer So while trying to find an example of this woman que pudiera comparar a lo que está pasando, who could be compared to what is happening, lo más cercano a una madre the closest to a mother que deja caerlo todo, that just dropped everything, Nefel, just Nefel, Nefel, por salvar su vida to save her own life, y porque no le importa nada más. and because nothing else mattered. Lo hallé I found it en una mujer sin nombre. in a woman without a name. Aleluya. En una mujer sin nombre. I found a woman without a name. ¿Usted cree que en el Antiguo Testamento Do you think that in the Old Testament se puede hablar de una mujer sin nombre you could speak about a woman without a name? y luego en el Nuevo Testamento And then in the New Testament, viene Jesús de Nazaret Jesus Christ of Nazareth, y habla de una mujer sin nombre and he speaks about a woman without a name, para referirse a eso? referring Oye, es que Dios no quiere ni tocar esa palabra. he doesn't even want to touch that word. Dios no quiere tocar ese verbo o esa acción. God does not even want to touch that verb or the Eso no está en su vocabulario, that is not in his vocabulary, ni en esta vida, not in this lifetime, ni en la venidera, ni en el antiguo, not in the ni en el nuevo. or the New Testament. Son hijos de Isaacar, entender lo que el Espíritu está hablando. So sons of Issachar understand what the Spirit is speaking, Porque Dios no se equivoca. because God does not make a mistake. Y Dios quiere hijos e hijas como tú, God wants children like you que puedan hablar la verdad that can speak the truth en todo tiempo. at all times, Y que no tengan temor and that they have no fear a los motines que se van a ir formando cada día más y más. to Motines, media ¿qué es un motín? Un revuelto. Cuando la gente se levanta. to the crowds or people that are rising up. Ya, eso mismo, gente como ha estado pasando en las ciudades que las han estado quemando y destruyendo los negocios y robando en las tiendas y todo eso, ¿no? To the protest. Protestas, motines. Es un espíritu It's a spirit y usted lo puede ver. that you can see. Nadie puede negar eso. No one can deny this. Pero no todos quieren hablar de esto. No one wants to speak about this. Porque si lo hablas mucho, Because if you speak about quieren it too much, they'll callarte. They want to silence you. Yeah. silence So, aquí encontramos una mujer sin nombre, you. We find here a woman without a name. pero todos sabemos de ella. We all know about her. Hasta cuando vamos a Israel, Even when we go to Israel, miramos a cierto lugar we look for a certain place. y pensamos, ¿será ella? We think, is it her? No sabemos que no, pero es algo que está por todos It's lados. something that's everywhere. ¿Sabe que Jesús usó a ciertas mujeres You know that Jesus used certain women. para que cada vez que se predicara el Evangelio, Every time that the message would be evangelized, se recordara lo que ellas hicieron? so they could remember what they did. Porque eso es lo que Dios busca en la mujer virtuosa. That is what God is seeking in the virtuous. Pero la mujer virtuosa necesita entender los The tiempos virtuous woman needs to understand the y time saber qué hacer. and know what to do. Y por virtud Dios le ha dado ya eso. And by virtue, God already gave her Por el mismo espíritu. by the Spirit. Por eso Dios la llama mujer virtuosa. That is why God calls her over. Y la palabra de Dios no cae de su boca. And the word of God does not fall. Pero Dios tiene problema con lo otro. But God has a problem with the other Porque en la sangre está la vida. because there is life in the blood. Y Dios va a hacer justicia God will make justice contra millones y millones y millones y millones que fueron ejecutados against millions and millions and millions that were executed por la ley del aborto. by the abortion law. Oiga, si uno fuera mujer, If we were women, if we were women, esto es terrible. this is terrible. Yo me convierto otra vez y le digo, Señor, I would convert again. And ¿por qué me hiciste mujer? why did you make me a woman? Estamos entendiendo, Are amados. we understanding? Gracias a Dios por ser hombres. Thank God I am a man. ¿No decían así los judíos? Where the Jewish, Y algunos rabinos todavía lo dicen. the rabbis still speak about this. Baruch Hashem, gracias Señor por haberme hecho hombre. Baruch Hashem, thank you God for making me. Pero esta mujer sin nombre, usted la conoce, usted sabe la historia. Moisés habló de ella, Jesús habló de ella. Todos han hablado de ella. Everyone has spoken about this woman. Y Jesús dijo, cuando se refirió a ella,
Jesus said whenever he referred to her, dijo, recordad a la mujer de Lot. he said, remember the woman of Lot. ¿Estamos entendiendo, amados? Jesús dijo, recordad a la mujer de Lot. Remember Lot's woman. Y recuerde que hay cosas que Dios no quiere hablar. Remember that there are things, Palabras que no están en su vocabulario. words that are not in his vocabulary. Dejarlo caer. To just let it fall. ¿Qué es lo que significa entonces What is it that this means? un abortivo? Abortion. Entonces, cuando yo encontré esto So when I found this en Lucas 17:32, in Luke 17:32, encontré y entendí también la razón. I found and understood the reason. Inmediatamente después a que Jesús se refiere a ella, Immediately I found that Jesus is referring to her. recordad a la mujer de Lot para que no hagáis esto, Remember Lot's wife, so you do not do this as well. porque ella lo hizo por salvar su vida y su reputación. Because she did this to save and preserve her life, her reputation. ¡Qué ironía! What an irony. Por salvar su vida y su To reputación, save her life and her reputation, se perdió. she perished. Entonces, cuando voy a Moisés, So when I go to Moses, que es la historia que más conocemos, which is a story we all know, se refiere obviamente a otra mujer, a esta mujer sin nombre, she referred to another woman, the woman without a name, como la mujer del desierto like the woman of the desert, que se convirtió who converted en una estatua de sal. into a statue of salt. Esto es increíble. ¿Cómo vamos a razonar esto? This is incredible. How are we to reason this? Y cómo Jesús, And like Jesus, cuando le está diciendo los que quieran perder su vida o los que pierdan su vida, those that want to lose their life, se salvarán. La salvarán, la salvarán. Los que quieran perder su vida la salvarán. whoever will want to, Y los que quieran salvar su vida and whoever wants to keep their life la perderán. will lose it. Justo antes había dicho recordar a la mujer de Lot. But before he has said, remember Lot's wife. Esto es algo que cuando Jesús lo dice de esta manera, This is when God speaks about this. es lo opuesto a lo que él dijo de aquellas mujeres virtuosas. It's completely opposite of what he spoke about the other women. Que cuando se hablara este evangelio por todo el mundo, When this gospel would be spoken about, recordaríamos lo que ellas hicieron. we would remember what they did. Esto, por el contrario, But this is the opposite. es un aviso It's a warning de que no vayamos a hacer jamás for us to never do ever o a pensar or jamás even think about como lo que hizo la mujer de Lot, doing what Lot's wife did. la mujer sin nombre, The woman without a name que se convirtió en una estatua de sal en el desierto. who became a pillar of salt in the desert. Y podríamos hablar más We could keep on going, sobre otros detalles. going over other details. ¿Por qué solamente se mencionan dos hijas? Why is it only that two daughters are? Algunos rabinos piensan que tuvo cuatro. Other rabbis believe that he had four daughters, Es que ellos le llenan. but they're just filling in the gap. Pero la Biblia menciona dos. But the Bible speaks about two, Y cuando escaparon, and when they escaped, escaparon con dos hijas. they escaped with two daughters. Y uno puede pensar, ¿por qué tan pocos hijos? And you can think about why so little, no sons. Porque cuando la bendición era tener cuantos hijos pudieras. The blessing was for you to have as many children as you could. Y ella tenía dos hijas. And this woman only had two children, two daughters. Y pudiéramos hablar por qué miró hacia atrás. And we could even ask, why does she turn back? Y Jesús nos dice, por salvar su vida, And Jesus tells us because she wanted to save her por life, tratar de salvar su vida, because of trying to keep her life, la perdió. she lost it. Dios nos está diciendo que es necesario seguir las instrucciones, Jesus is telling us it is necessary to follow the instructions, seguir los mandamientos, continue following the commandments, seguir la palabra, the word, sin dudar. without doubting. En el momento que ella miró atrás, At the moment that she turned back,
Ella pensó que eso la salvaría. She thought that that was going to save her. Y el ángel le dijo claramente, But the angel clearly had told her la palabra de Dios, the word of God, la instrucción, the instruction, le dijo, no mires atrás. told her, do not turn back. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? And what did she do? Miró hacia atrás She looked back y se perdió and she perished. y se convirtió en una estatua de sal. And she became into a pillar of salt. Génesis capítulo 19, verso 26. Genesis 19:26. So, de manera que So in a way, puedo pretender que todo va bien en esta nación we could pretend that everything's going well in this nation. y hablar de las madres bonitas y virtuosas And to speak about the beautiful mothers and virtuous en este día en particular, on this particular day, el 8 de mayo. May 8th. Pero algo terrible está ocurriendo allá afuera. But something terrible is happening out there. Y yo espero que esto que hemos hablado le ayude a conectar los puntos, And I hope that what we have spoken about here will help you connect the a dots. poner las piezas en su lugar, To place all the puzzle pieces together. porque usted es una madre virtuosa Because you are a virtuous mother. y Dios te ha bendecido. God has blessed you. Nunca olvides eso. Do not forget this. Nunca mires hacia Do atrás. not look back. Y cada vez que oigas de la mujer sin nombre, And every time you hear about the woman without a name, acuérdate de quién era ella, remember who she was. que no tiene nada que ver contigo, It has nothing to do with you. porque tú tienes un nombre, You have a name, un nombre nuevo a new name, que Dios te ha dado. which God has given you. So, algo terrible está ocurriendo allá afuera. Something terrible is happening out there. En la fibra del simbolismo In the fibers of the symbolism de una verdadera madre, of a true mother, lo que significa una verdadera madre. what it means to be a real true Algo que no podemos pasar por alto en este something día. which we cannot just look past. Y les digo algo, And I will add, si no ocurre un milagro en este año, if a miracle does not happen this year, entonces recuerdan del 2020. how many remember 2020? Puede que el 2022 se recuerden peor. Maybe 2022, you're going to remember worse things. Porque esta nación, Because this nation, esta administración, this administration, ha llegado a un punto have come to a point que posiblemente Dios tenga que hacer algo. that possibly God will have to. ¿Se acuerdan lo que pasó en la Torre de Babel? Do you remember what happened in the Tower of Babel? Provocaron a Dios, They provoked God, como si quisieran provocarlo. Baja, just like as if they were to say, "Come down, God. baja, que queremos hablar contigo. We want to talk to you. Queremos decirte que hay algunas cosas que tú has hecho que no están bien. We want to tell you that there are some things you have done that are not correct. Nosotros somos un pueblo We are a people, y podemos hacer lo que queremos hacer. and we do as we please." ¿Qué nación quiso hacer Nimrod? What nation did Nimrod want to make? Wow, yo no quiero nada que ver con una nación así. I want nothing to do with a nation that. Eso tenemos que tener cuidado. So we need to be careful. Y no estoy hablando de esta nación en estos momentos, I'm not speaking about this nation right now, pero Dios tuvo que descender but God had to descend a ver lo que los hombres estaban haciendo. to look and see what the men were doing. So, si no ocurre un milagro en este año, So if a miracle does not happen this year con la decisión de la Corte Suprema, with the decision that the Supreme Court makes, y si la ley del aborto sale ganando, and if the abortion law comes out winning, esta nación se saldrá con la suya, this nation will come out doing what they, pero perderá el don, pero perderá el don but they will lose the gift de tener hijos espirituales. of having spiritual children. Los que la tenían en alta estima, Those that had this nation in such a high, cuando pensaban en Estados Unidos de Norteamérica. whenever they thought about the United States of America. Wow, Wow, hago cualquier cosa por estar ahí. I would do anything to be there. Hago cualquier cosa por levantar ese símbolo. I would do anything to lift up that symbol. Tremendo, ¿verdad? It's incredible. Cómo todo eso puede derrumbarse en tan poco tiempo. All of that can come down falling in such little time. So, si la ley del aborto sale ganando, So if the abortion law comes out winning, esta nación se saldrá con la suya, como dije.
This nation will come out wanting what they want. pero perderá el don de tener hijos espirituales They will lose the gift of having those spiritual children. y quedará estéril And they para will become siempre. sterile. Y lo, Barren. ya, quedará estéril para siempre. Barren forever. So, la Corte Suprema podrá lanzar esto a los estados, So the Supreme Court can a los gobiernos de los estados, give this off to the governments of the states, como hizo Pilato, ¿no? just like Pilate did, Y que los estados decidan. and that each state decide. Pero yo pienso, amados, But I believe que el daño ya está hecho. that the damage has been done. So, en esta mañana So this morning, yo quería conectar esto, I wanted to connect all of this porque sí hay una crisis terrible allá afuera because there is a terrible crisis out there, y es necesario que entendamos lo que está pasando. and it is necessary to understand what is happening. Que en cualquier momento At any time, esto puede explotar por algún lugar. this can explode and come out. And Y nada, ¿qué vamos a hacer nosotros? what are we to do? Tranquilos, tranquilos. Just be still. Sabemos lo que vamos a hacer. We already know what we're going to do. Sabemos en quién hemos creído. We know in who we have believed in. Vamos a permanecer fieles We will remain faithful, y no vamos a negar su nombre. and we will not deny his name, Y sobre todo no vamos a mirar atrás, and we won't turn back, como la mujer sin nombre. just like the woman without a name. Por eso es necesario que aprovechemos el tiempo que nos queda, That is why it is necessary to take advantage of the time we have left, las cosas que todavía podemos hacer. the things which we still have, can do. Y si usted puede hacer algo, hágalo en este año. And if you want to do something, do it this year. Si usted puede ir a las urnas a votar, If you can go to the ballots to hágalo en este año. do it this year. Ya no hay ni que mencionar nombres We don't even have to mention names anymore, para que nadie se ofenda. so that no one gets offended. Estamos entendiendo. Are we understanding? Simplemente considerar Just simply consider quiénes están del lado de la justicia de Dios. who are on the side of God's justice, Quienes piensan de una manera más conservadora. who think in a more conservative way. Es todo lo que hay que decir, That's all that needs to be said, conforme a la palabra de Dios. according to the Word of God. Y quienes piensan de una manera más liberal, And who believe and think in a more liberal way, como la mujer sin nombre, just like the name woman without a name, ¿no? Que por salvar su vida, that to save her life, su apariencia, her appearance, lo que quiera, what she wanted, porque son dueñas de su cuerpo. because they are owners of their ¿Me body. está entendiendo? Por eso dije gracias a Dios por haberme hecho hombre, That's why I said thank you God for making me a man, porque el hombre no es dueño de su cuerpo. because man is not an owner of his body. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Entonces, amados, alguien estará pensando, no, ya no somos dueños. We are owners. Acordado como Dios hizo las cosas. That's how God made it. Hizo al hombre del polvo de la tierra. He made him out of the dust of the earth. A la mujer no la hizo del polvo de la tierra. Woman, he did not make out of the earth. La sacó de su costado He made her out of the side, the ring, para complementar to complement complement al hombre. man. So, no somos dueños. So we are not owners. Cuando nos unimos en una sola carne, When we become one flesh, en el matrimonio que tanto detestan, in marriage, which so many detest, entonces somos dueños then we become owners. y podremos dar vida, Then we will be able to give life no quitarla. and not take it. Entonces, si esto en alguna manera te ayuda a entender esto mejor, So if this helps you, y yo understand this le better, doy gracias a Dios, I thank God porque podrás entonces sentarte a la mesa you will be able to sit at the table y hablar sobre un tema muy contradictorio, and speak about a subject that's very contradictory. pero tranquila, tranquilo. But be still. Tienes el apoyo de la palabra de Dios, You have the support of the Word of God, aunque digan lo que digan. no matter what they say. Esa es la verdadera libertad That is the true freedom en Cristo Jesús. in Jesus Ok, Christ. bueno, lo dejamos ahí entonces. Les invito a ponerse de pie.